Bien, entonces, bienvenidos a todas, a todos. Vamos a empezar la conferencia denominada 5 leyes biológicas en 15 minutos. Bien. Ustedes pueden ver mi pantalla, ¿no? Pueden visualizarla. Sí se puede, bien. Vamos a empezar. Bien, entonces, primero que nada, tenemos que entender que la primera ley biológica o ley de hierro del cáncer parte de un principio físico que es demostrable, verificable y además se pueden reproducir todas las veces que sea necesario. ¿Ok? Por ejemplo, las percepciones, ¿no? Que son fenómenos físicos. Por ejemplo, la visualización, que es la detección de patrones de luz y luego de ello trabaja junto con el cerebro para convertir esos patrones en imágenes. Un rayo de luz rebota en un objeto que miramos. Por ejemplo, rebota en una manzana y eso se refleja en el ojo. La luz entra por la córnea, pasa por la pupila que está dentro del iris y detrás del iris está el lente del ojo que ayuda a enfocar la luz que entra para ver las cosas con más claridad. Vean, este fenómeno de la visualización en realidad depende mucho de las ondas, porque básicamente lo que apreciamos cuando vemos un objeto es aquellos colores que el objeto, digamos, no puede retener, que refleja. Y eso está relacionado con la onda electromagnética. Vamos a pasar a otro gráfico. Ahora, la retina tiene más de 130 millones de células. Cuando las células detectan la luz, se convierten en señales eléctricas. Todo este proceso, si es sincrónico y óptimo, hace que la luz se instale en la parte trasera del ojo. En la parte posterior del ojo está la retina. Finalmente, esas señales eléctricas avanzan por los nervios ópticos hasta la zona occipital del encéfalo. Es decir, que aquí, en esta zona occipital del cerebro, se procesa toda la información que nosotros percibimos a través del sentido de la vista. Bien, pero repito, es una interacción electromagnética entre el entorno, lo que nosotros podemos identificar, y la reacción cerebral. Bien. Ahora, la primera ley biológica tiene un eje en ese sentido, pues, si nosotros lo que percibimos, ¿no? En este caso con el sentido de la vista, o este mensaje activa una señal de alarma, ¿ok? Por ejemplo, puedo morir, ¿no? Por ejemplo, puedo sufrir o sufro un ataque, soy incompetente físicamente, no puedo relacionarme correctamente en el territorio, o sea, en mi zona de influencia. Todas estas situaciones están relacionadas con los mandatos biológicos. Bien, entonces un mandato biológico en este caso es interrumpido por un desafío que nos plantea la naturaleza. Ello genera un DHS, que es el síndrome de Dirkhammer, que es una situación inesperada, vivida en aislamiento, altamente traumática. ¿Ok? O sea que eso de todas maneras va a generar un shock biológico en nuestro organismo. La primera ley biológica al mismo tiempo tiene 3 criterios. El primer criterio es el DHS que acabamos de ver. El segundo criterio es el contenido del conflicto, en donde se mezcla lo que yo veo del mundo, mi cosmovisión, y además algunas situaciones y algunas percepciones que nosotros experimentamos durante el DHS. Por ejemplo, que tenga una pelea o una discusión en una piscina, en la playa. Basta que el elemento líquido esté presente durante el DHS para que ese conflicto biológico, aparte de generar un efecto quizás en el aparato respiratorio o en el aparato digestivo, también afecte los riñones, porque es el órgano que permite, obviamente, el filtrado de los líquidos, vean ustedes. Y por último está la sincronía en 3 niveles que postula que todas estas reacciones se dan de manera sincrónica, ya sea en la parte psíquica,
en el cerebro y en el órgano. Eso, entre otras cosas, ha permitido la elaboración de una tala biológica, por ejemplo, ¿no? Donde básicamente lo que vemos ahí, o sea, durante el decurso del programa, es una sincronía, tanto a nivel psíquico, cerebral, como orgánico. La primera ley biológica, o en todo caso, para verificar esta primera ley biológica, nos valemos de la técnica de la radiología, que es la tomografía computada en este caso, ya que un DHS origina un fenómeno biológico denominado aumento de potencial de acción celular. Cuando el haz de rayo X incide en el cerebro de una persona que está conflictuada, se origina una difracción. Bien, ¿por qué se origina una difracción? Porque cuando aumenta el potencial de acción, en este caso neuronal, cambia la polaridad de esta célula, se generan alrededor de la misma cristales de sal, y esos cristales de sal, básicamente, cuando son incididos por los rayos X, generan un rebote. Una difracción es como un rebote, y eso genera en la imagen tomográfica un difractograma, ¿ya? Que además, como ustedes saben, se puede visualizar en una tomografía computada sin medios de contraste. Después les voy a mostrar una tomografía para que vean de qué estoy hablando. ¿Bien? Ahora, la segunda ley biológica, ya estamos en la segunda ley biológica, se ejecuta, se verifica siempre y cuando haya solución de conflicto. ¿Bien? Un momento, por favor. Si las percepciones generan un shock biológico, una mujer embarazada, por ejemplo, desea tener un hijo con toda el alma y lo pierde, un profesor de matemática descubre que tiene un alumno más inteligente que él, pero además este alumno lo reta, descubrimos la infidelidad de la pareja, nos hurtan un bien muy importante para nuestra economía, muere una mascota muy querida, etc. El sistema nervioso autónomo reacciona en función de su fisiología, acentuando el ritmo simpático-tónico, que es la misma fase de estrés. El doctor Hammer representa esta ley con un esquema similar al de una onda electromagnética, ¿no? Con su monte y su valle, en donde la fase de actividad conflictiva incide en la simpaticotonía y la fase de solución de conflicto activa la parasimpaticotonía o vagotonía. Bien, ahí pueden ver ustedes una imagen en donde se representa el programa biológico, repito, siempre y cuando haya solución de conflicto. Vemos que aquí, donde estoy marcando el cursor, con el cursor, vemos una onda electromagnética, el DHS genera la activación del programa biológico, hay una evolución de conflicto, hay una fase de estrés, hay una serie de signos, síntomas, pero sobre todo se nota en, digamos, el comportamiento de la persona. No duerme, come poco y está estresado y pensando continuamente cómo resolver el conflicto. Bien. Ahora, CL representa la conflictolisis, que es la solución de conflicto. Cuando el conflicto se resuelve, entonces el sistema nervioso autónomo pasa a otra fase, en este caso la fase parasimpaticotónica o vagotónica. Esta fase vagotónica además tiene tres partes: una fase exudativa, una crisis epileptoide o crisis epiléptica, ¿no? O también se le conoce con el nombre de epicrisis, y una fase cicatrizal restitutiva. La fase exudativa, por cierto, dura de 1 a 5 semanas. La epicrisis puede durar segundos, minutos, horas, a veces, ¿no? En muy raras ocasiones, algunos días. Y esta crisis epileptoide además tiene un objetivo bastante interesante, porque por un lado permite el drenaje del edema cerebral que se formó en esa zona del cerebro, porque cuando alguien resuelve un conflicto biológico, estos círculos concéntricos en forma de diana se transforman en una imagen cerebral, por ejemplo, en un edema, y ese líquido tiene que drenar para que esa función cerebral pueda reorganizarse. Por otro lado, entendemos que con la epicrisis, el organismo asimila el conocimiento del conflicto, ¿no? Es información que finalmente queda impregnada en el ADN, y eso a la larga, obviamente, lo podemos visualizar, ¿no? En las diferentes adaptaciones, ¿por qué no? En la evolución, ¿no? Que es básicamente la conclusión de una adaptación biológica. Y la fase cicatrizal, que es la última etapa de la fase vagotónica, completa esta parasimpaticotonía o vagotonía. Por cierto, esta
vagotonía se da en función de la cantidad de tiempo que duró el conflicto. Si la vagotonía dura 2 meses, eso nos indica de que el conflicto también duró 2 meses. ¿Ok? Ahora, la tercera ley biológica tiene como nombre, tiene como denominación el sistema ontogenético del cáncer y las enfermedades oncoequivalentes. Bien, porque claro, en primera instancia, el doctor Hammer realizó la investigación en función de los diferentes tipos de cáncer, pero después nos dimos cuenta, o se dio cuenta, mejor dicho, de que esto aplicaba para todas las condiciones de salud, para todo lo que el sistema hegemónico denomina enfermedad. Bien, ahora, esta tercera ley biológica tiene su base en la embriología. Bien, aquí no estamos descubriendo nada, el doctor Hammer no descubrió nada porque hace mucho tiempo se sabe de la existencia de las 3 capas embrionarias. De hecho, en la gastrulación embrionaria, en el día 18 se pueden verificar las mismas, ¿no? O sea que el endodermo da como resultado, o digamos, está relacionado con los órganos básicos para la alimentación de esa especie, ¿no? Por ejemplo, el aparato digestivo. Gran parte del aparato digestivo está asociado con el endodermo. El mesodermo se lo asocia con órganos que permiten un equilibrio moral y físico, por ejemplo, el aparato locomotor, y el ectodermo se lo relaciona con los órganos que nos permiten, por ejemplo, la sexualidad, ¿no? La interacción en el territorio, etc. Bien, entonces repito, hasta aquí no hay nada que no nos llame la atención. La genialidad se da aquí, en la interrelación entre las diferentes zonas del cerebro y estas capas embrionarias. Bien, esto es un descubrimiento que hizo el doctor Hammer, es, digamos, un aporte que le hace a la biología además, ¿no? Vemos que el tallo cerebral controla los órganos endodérmicos, bien, a esto también se le considera el cerebro antiguo. Parte del cerebro antiguo y ya el cerebro nuevo controla los órganos mesodérmicos, y el cerebro nuevo, en este caso, en su totalidad, controla los órganos ectodérmicos. Esto también nos permite visualizar de que existen varios tipos de estrés, o sea, dependiendo de la naturaleza del conflicto, bien, entonces podemos verificar que hay una diferencia. Es diferente, por ejemplo, un conflicto de pánico a la muerte que activa alveolos pulmonares, o sea, pulmón, que es un órgano endodérmico, a un conflicto de desvalorización que afecta al aparato locomotor. Bien, tiene un comportamiento diferente. Ahora, entendiendo que los conflictos son los que originan los diferentes cambios orgánicos y fisiológicos, entonces, ¿cuál sería el papel de los microbios? Bueno, a los microbios se los responsabiliza del origen de una serie de enfermedades, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros habíamos visto era erróneo, o sea, habíamos malinterpretado el papel de estos microbios, porque básicamente los mismos tienen una función de limpieza y reparación, bien, en función también de las capas embrionarias. Por ejemplo, los hongos y micobacterias trabajan a nivel de los órganos del endodermo, las bacterias trabajan a nivel de los órganos mesodérmicos, y en el ectodermo más bien apreciamos de que no hay una función microbiana, sino en este caso es el tejido cicatrizal el que se encarga de devolver la función a estos órganos. Bien. Y por último, la quinta ley biológica, que es la quinta esencia, que es la ley del conocimiento de cada enfermedad como parte de un programa especial biológico sensato de la naturaleza, comprendido bajo un perfil evolutivo. La quinta esencia postula de que cada enfermedad tiene que ser entendida como un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico, creado en este caso para resolver un conflicto biológico inesperado. Es decir, que la enfermedad no es un desajuste, un desperfecto natural, sino más bien es todo lo contrario. Es un aporte que le da a la naturaleza, una prestación que le da al ser para resolver un conflicto. Con esta ley biológica perdemos el miedo a la enfermedad y nos damos cuenta que la naturaleza siempre respaldó a las especies. Por último, vale la pena mencionar a la melodía arcaica, Mi muchacha estudiantil, que es la otra base de la ciencia curativa germánica, que básicamente lo que hace, ¿no?, en su efecto terapéutico, es disminuir el efecto de la simpaticotonía y también de la vagotonía.
esto hace definitivamente llevadero, mucho más llevadero cualquier programa biológico. Por cierto, yo les digo, a aquella persona que promueve la nueva medicina germánica sin tomar en cuenta mi muchacha estudiantil, bueno, hay que tener un poquito de cuidado mínimo. Bien, bueno, filogenia y ontogenia. Estoy tocando un ejemplo relacionado con el corazón, porque el corazón, en realidad, si nosotros lo vemos desde un perfil evolutivo, nos damos cuenta de que ha pasado, o sea, pasa por todo este proceso, ¿no? Vemos que básicamente el origen del corazón es el sistema circulatorio, ¿bien? Entonces, existen sistemas circulatorios que aparecen en organismos complejos, ¿no? Porque tienen requerimientos metabólicos mayores y obviamente a mayor distancia requiere de un sistema circulatorio mucho más especializado. Por ejemplo, las células procariotas, las células eucariotas, ¿no? Tienen básicamente una circulación que se da por difusión. Bien, a medida que las especies evolucionan, vemos que ya surgen, ¿no?, conductos que permiten una mejor nutrición de las células de estos organismos. Ahora, en los tipos de sistema circulatorio, sabemos que existen los abiertos y los cerrados, ¿no? Los abiertos le caracterizan a los moluscos, por ejemplo, y los cerrados a los vertebrados. Dentro de estos sistemas circulatorios cerrados se encuentra el simple y el doble. El simple es propia de los peces y el doble es propia de los mamíferos. Bien, entonces en la circulación doble, por ejemplo, ya apreciamos los pulmones, el corazón. O sea, este es básicamente una circulación que se da en aquellas especies que respiran aire. Bien, pero básicamente cuando apreciamos estos desarrollos filogenéticos, que por cierto los vemos repetidos en el desarrollo embrionario, por ejemplo, del embrión de 30 días ya vemos formado un corazón. Sabemos además que el corazón es el primer órgano funcional del embrión, en la 8ª semana ya está completamente formado. Entonces aquí nos damos cuenta que la recapitulación ontogenética de la filogenia es una realidad. Entonces, ¿para qué se dan estos cambios biológicos? Se dan básicamente para mejorar la función del órgano. Si nosotros vemos, por ejemplo, el corazón está formado por aurículas, ventrículos, bueno, es un músculo, ¿no? Pero si nos fijamos en su circulación, nos vamos a dar cuenta que existen las arterias y las venas coronarias. Básicamente, la arteria coronaria permite la nutrición de los músculos del corazón. Ello incide, obviamente, en los latidos cardíacos y en la calidad, ¿no?, de los mismos, y en la calidad de la difusión, en la calidad de la circulación del cuerpo. Cuando una persona, por ejemplo, experimenta un conflicto de miedo o de pérdida territorial, mejor dicho, entonces lo que sucede a nivel de la circulación coronaria del corazón es de que se genera un aumento en la luz, pero un aumento en la luz a partir de una pérdida de tejido. Esa pérdida de tejido, por cierto, se ve reflejada en un síntoma que se conoce con el nombre de angina pectoris, que es un dolor muy profundo en el corazón, ¿no? Es un dolor muy agudo. Entonces, pero este dolor indica de que se están ensanchando las arterias del corazón. Entonces, el ensanchamiento de las arterias del corazón, entre otras cosas, permite un aumento en el volumen de sangre que llega a este órgano y por lo tanto eso incide en un mejor trabajo, un trabajo mucho más efectivo de este músculo, de este órgano. Eso inevitablemente redunda en la cantidad de nutrientes que van a recibir los tejidos y las células, haciendo, por ejemplo, que este ser pueda poder correr, ¿no?, durante más tiempo, se sienta más fuerte y pueda defender el territorio de manera óptima. Entonces, lo que la ciencia hegemónica, la medicina hegemónica denomina una enfermedad, desde el punto de vista de la ciencia curativa germánica y bajo un perfil evolutivo, nos damos cuenta, ¿no?, vemos que simplemente son cambios biológicos que tienen como objetivo darle una prestación a este ser. O sea, de enfermedad no hay nada, básicamente. Acá todo lo que podemos visualizar son cambios orgánicos, cambios biológicos, pero que como arrastran, entre comillas, signos, síntomas, y como quiera que esos están asociados por
por una cuestión de paradigmas, ¿no?, a una enfermedad, entonces los hemos mal interpretado. Bien. Bueno, ahora les quiero mostrar, para cerrar esta conferencia, una tomografía cerebral. Bien, en la tomografía cerebral yo les quiero mostrar un foco de Hammer a nivel de las venas coronarias. A ver si me esperan un poquito, por favor. Sí. Un momento, por favor, hasta que cargue el programa, ¿ya? Para mostrarles una tomografía en vivo. Bien. Ustedes pueden ver la pantalla, ¿no? ¿Pueden visualizarla? Sí. Sí se puede, ¿no? Ya. Entonces vean, esta es una imagen cerebral, una tomografía sin medios de contraste, que es la que nos sirve, nos es muy útil para ver los diferentes focos de Hammer a nivel cerebral. Bueno, el doctor Hammer estableció una cartografía en diferentes partes del cerebro. Es decir, que nuestros órganos tienen un centro de control, un relé o relay, en partes específicas del cerebro, y eso nos permite identificar diversos tipos de conflictos, ¿no? A pesar que no estemos, por ejemplo, dialogando con un paciente, sabemos por la lectura de esta tomografía lo que puede estar sucediendo en sus órganos e incluso en la parte psíquica, porque la mezcla de programas biológicos en ambos hemisferios cerebrales originan cambios en la personalidad, que en la ciencia curativa se los conoce como constelaciones. Bien, entonces aquí vemos una imagen, son cortes delgados de 1 milímetro. Vamos a ir hasta la imagen, yo la había marcado antes, la 161. En la imagen 161 podemos ver un foco de Hammer, un círculo concéntrico. Bien. Ahora, claro, o sea, algunos dirán, pero yo no veo nada, pero en la medida que uno va entrenando la vista y además tiene la capacidad de, digamos, de identificar estos centros de control representativos, ¿no?, en el cerebro, va a poder hallar este efecto. Voy a ampliar la imagen. Bien. Entonces, claro, el foco de Hammer, en este caso, lo podemos ubicar. A ver, voy a ir mejor. Primero voy a la imagen sin que se pixelee. ¿Ok? Ya. Entonces aquí, por ejemplo, podemos notar un punto que en física se le conoce como punto de perturbación, que es, también se le denomina foco. Bien, es el punto en donde se transmite la energía. Ya hemos visto que básicamente un conflicto biológico es una transmisión de energía, ¿no? A través de la retina, nosotros podemos identificar estos cambios en los patrones de luz, esa energía que llega a través del sentido de la vista al ojo, después al cerebro, y después nosotros le damos una interpretación. Si la interpretación está asociada con un peligro de no poder ejecutar un mandato biológico, ¿no?, de pronto que mi hijo está enfermo, entonces yo no puedo cuidarlo, digamos, ¿no? Eso va a originar un efecto a nivel cerebral. Se va a notar en la forma de un difractograma. Ahí se puede notar mejor. Punto de perturbación, donde estoy posicionándome con el mouse. Después hay un círculo concéntrico alrededor. Después hay otro círculo más grande. Después hay otro más grande. Entonces, es bastante claro el foco de Hammer. Voy a agrandar un poco más. Claro, ahí ya se pixelea un poco más, pero está claro cómo es que este conflicto, en este caso un conflicto de pérdida territorial, para ser más específico, un conflicto de frustración sexual que tiene efecto a nivel de la ínsula izquierda del cerebro y al mismo tiempo tiene efecto a nivel del cérvix uterino. Este conflicto
por ejemplo, si no se resuelve en 3 o 4 meses, si es que después de ese tiempo se resuelve, va a originar lo que se conoce en oncología como cáncer de cuello uterino. Bien, pero no es un cáncer o no es una enfermedad, sencillamente es una respuesta del cuerpo ante la imposibilidad de resolver un conflicto. Bien, bueno, entonces yo les agradezco muchísimo por el tiempo, ya hemos concluido la reunión, voy a pasar a las preguntas en breve. Déjenme por favor simplemente dejar de grabar aquí.